Padre Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Un gusto estar aquí. Gracias por venir. No, a ustedes. ¿Qué es esto? Esta es una imagen del Niño Jesús que me regaló una familia de San Juan. Esta imagen cayó el día 15 de enero de 1944, cuando se produjo el terremoto. Claro. Y se cayó y se le rompieron algunos dedos de la mano. Pero yo no quise restaurarlo porque me pareció que era una imagen en la cual se expresa cómo Dios comparte también nuestros dolores y nuestros sufrimientos. ¿Es el Niño Jesús en el pesebre o no? Es el Niño Jesús que nosotros lo ponemos luego en el pesebre. Okay. Y con él bendecimos a los enfermos del Sanatorio Otamendi y también a otros enfermos que nos solicitan la bendición. ¿Esta imagen está en el sanatorio? Yo la tengo ¿En la allí, capilla? sí, la tengo allí puesta. Pero es mía, me la regalaron. Pero quiero compartirla porque también este niño ha dado muchas bendiciones y también ha producido algunos milagros. ¿Por qué el 25, Navidad? Bueno, esto tiene relación con una fiesta pagana del Imperio Romano que eran las Saturnalias, que era del 21 al 25 de diciembre, se honraba al dios Saturno, que era el dios de las cosechas y de la agricultura. Y entonces el 21 de diciembre se producía el solsticio de invierno, este solsticio que significa que el sol se detiene, por lo tanto las noches son más extensas y los días son más breves. El sol tarda en aparecer y se pone más temprano. Y entonces después se lo relacionó con Cristo, que viene a romper la oscuridad de las tinieblas y viene a presentarse como el sol. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo se hizo? Sin duda que nosotros no tenemos certeza del día exacto en que se produjo el nacimiento de Jesús. De hecho, los evangelios... Pero no fue el 25 No fue el de 25. diciembre. No, sabemos que fue en invierno, pero no con esa exactitud de decir nació el 25 de diciembre. Pero digo, se relaciona con esta fiesta pagana, pero después se le da un sentido también cristiano, al punto tal que, por ejemplo, el Papa León I en el siglo III y después el Papa León Magno en el siglo V establecen para la Iglesia Católica la festividad de la Navidad el 25 de diciembre, y después el Imperio Romano, el emperador Justiniano, en el año 529, establece la fiesta de la Navidad como fiesta oficial del Imperio Romano, porque se había producido la promulgación del Edicto de Milán en el 313 y entonces ya había libertad de culto, por lo tanto los cristianos no podían celebrar de manera incógnita, sino de manera abierta. Y entonces es así como se produce esa proclama del Imperio Romano de fiesta oficial del Imperio el 25 de diciembre, la Navidad. Entonces Jesús nació junio, julio, agosto, más o menos. No, porque allí... Recordemos que es invierno ahora. Por eso. Sí. No, podemos pensar que nació en diciembre, ¿por qué no? Ok. Si hace Pero frío. no hay fecha exacta. No hay fecha exacta. No hay fecha exacta. La Virgen María, ¿qué edad tenía cuando lo tuvo el niño Jesús? Bueno, cuando ella recibe el anuncio del ángel, tendría entre 12 o 13 años. ¿Y Pedro? José, Perdón. José, un poco mayor, tendría cerca de 18 o 20 años. 18, 20 años. Y vienen a Belén porque tenía que censarse. Pero hay algo muy interesante que me decía un profesor de la UCA y estudioso de la economía, y dice que José emigró al norte de Israel, la Galilea, porque era una zona de mucho progreso a nivel económico. Entonces había muchas construcciones y José era constructor, se dedicaba a la construcción. Y entonces viene a Belén porque tenía que volver a su ciudad de origen. José era de Belén. Sí, con lo cual significa que también era de Judea. Pero también significa esto que tenía una posición en cierta medida acomodada José. Porque solo quien tenía propiedades debía censarse. Esa era la norma de los censos del Imperio Romano. Entonces vienen allí. Lógicamente él tenía para pagarse una posada, pero no la encontró, por eso van a parar al establo, ¿no? Y en el establo nace Jesús. Nace Jesús, que es precisamente el lugar que aún se conserva. Sí, la Basílica de la Natividad. Sí. Esta Basílica de la Natividad que pertenece al periodo paleocristiano, que significa la primera etapa de la arquitectura cristiana. Lógicamente que esta basílica, que es de cruz latina, que tiene 5 naves, tiene 54 metros de largo, aquí
se ingresa por esta puerta que se llama la Puerta de la Humildad. Es muy pequeña, pero esta puerta tenía cerca de 5 metros de alto, pero luego, a raíz de la entrada de los genízaros, que eran la guardia, digamos, de gendarmería del Imperio Otomano, entonces entraban con sus caballos para que esto no se produjera. Entonces se redujo la puerta, que se llama la Puerta de la Humildad, que tiene 1,20 m de altura, y aquí hay que agacharse para ingresar. Con lo cual significa que para poder ir al lugar donde nació Jesús, hay que bajarse, hay que dejar de lado el orgullo, la cresta, ¿no? Las plumas que extendemos como un pavo real a veces en la vida, y poder así ingresar. Bajamos a la gruta y allí y ahí efectivamente nació Jesús. Exactamente. Hay una inscripción que dice: aquí de la Virgen María nació Jesucristo. Lo podemos ver allí en ese sitio donde hay una estrella de 14 puntas. Este es el lugar. Este es el lugar. Que sabemos que hay un statu quo de 1852. Los lugares sagrados, digamos, lo custodian 6 confesiones religiosas. Primero la Iglesia Católica, segundo los griegos ortodoxos, tercero los armenios, y después tenés los sirios, los etíopes y los coptos. Aquí esta parte de la Basílica de la Natividad la custodian fundamentalmente los griegos ortodoxos. Nosotros también tenemos allí un momento de oración, sobre todo a las 12 del mediodía. Los sacerdotes franciscanos van y se reza aquí, y también se reza el llamado Angelus, ¿no? El anuncio del ángel a la Virgen. ¿Por qué la estrella de 14 puntas? Porque se refiere a las 14 generaciones. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 17, se habla de las 14 generaciones, desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio en Babilonia, y desde Babilonia hasta el momento en que nace Cristo. Son 14 y ahí en el centro de la cruz es donde efectivamente nació Jesús. Exactamente, en este lugar, en este lugar. Yo tuve oportunidad, bueno, todos los años nosotros viajamos 2 veces por año para visitar los lugares santos, e ingresamos a esta basílica. Debe ser muy movilizante estar muy ahí, movilizante. ¿no? Toda la gente llora allí en ese momento. ¿En serio? En el que ingresan a este lugar. Y además, esta basílica, ahí estoy yo por besar el lugar donde nació Jesús. Esto fue en mayo de este año. Y esta basílica fue construida por pedido de Santa Elena, que era la madre del emperador Constantino, y se inaugura en el 339. Pero tuvo una serie de acontecimientos riesgosos, digamos, en cierta medida. Por ejemplo, hubo un incendio, después se la quiso destruir los samaritanos, y entonces el emperador Justiniano la restaura nuevamente. Pero también los musulmanes han tenido mucho cuidado de no atacar este templo, porque para los musulmanes es un lugar donde nació Jesús, un profeta. Y ellos veneran a la Virgen María también como la madre del profeta Jesús. Y entonces, por ejemplo, cuando en el año 1009 ingresa el califa al-Hakim, dice: aquí no vamos a destruir nada, e ingresa a este sitio a rezar. Algo muy impactante, ¿no? Por eso ha sido un sitio que ha sido respetado en general. Incluso en el 614, cuando vienen los persas, está allí dirigida la tropa por Cosroes. Este es el sitio nuevamente. Y allí ellos ven que en el frontispicio de este templo aparecen los magos. Y los magos estaban vestidos como persas. Y ellos eran persas. Entonces dijeron: no, aquí no vamos a destruir nada. Por eso se salvó. ¿Qué celebran los cristianos en la Navidad? Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, la llegada, la entrada de Jesús en el tiempo, y sobre todo se nos hace un llamamiento a la ternura y a la bondad, ¿no? Navidad es nacimiento. Es nacimiento, natividad, nacimiento. Y esto es lo que contemplamos en el pesebre, ¿no? Esta imagen... ¿Y qué significa el pesebre? San Francisco fue quien inventó el pesebre. Porque él, ese es San Francisco de Asís. Exactamente. El 29 de noviembre de 1223, él va a Roma, el Papa Honorio III le aprueba la regla de su orden, y entonces él pasa por la Basílica Santa María Mayor, que es allí donde el Papa ha pedido ser sepultado, ¿no? Luego de su muerte. Y allí se conserva una reliquia del pesebre. ¿Y cuál es la reliquia? Un trozo de madera, como vendría siendo como una especie de cuna, sí, que no era cuna precisamente, pero digamos un lugar donde se puso su cuerpo al nacer. Y entonces él quedó impactado de los mosaicos que hablaban del nacimiento. Y entonces dijo: algo vamos a hacer.
Y entonces va a la localidad de Grecho, en la provincia de Rieti, en Italia, y dice, vamos a celebrar la Navidad, pero vamos a hacer un pesebre viviente. Y entonces, el momento en que se produce el final de la celebración eucarística, él abraza al niño Jesús, que estaba representado allí por un niño de una familia de ese sitio. Y fíjate qué interesante, porque hay una relación entre la Eucaristía, pan vivo bajado del cielo, y Jesús, porque nace en Belén, y Belén significa la casa del pan, ¿no? Con lo cual es un llamado también a la Navidad a compartir, ¿no? En ese sentido, extender la mesa para recibir a alguien que está triste, solo, que no tiene con quién compartir la celebración de la Navidad. Ese es el llamado que nosotros hacemos, ¿no? Sí. Y sobre todo, el Papa Francisco escribió una carta apostólica que se llama Admirabile Signum, donde habla del valor y el significado del pesebre y dice cómo uno queda impactado frente a la ternura de un Dios que no viene con violencia, sino que viene desarmado como un niño, totalmente indefenso, vulnerable, frágil, pero viene a decirles a los hombres, a nosotros, la humanidad, miren, no tengan miedo, porque yo solamente vengo a salvarlos, ¿no? Claudio, querido. Gracias, Eduardo. Manolo, como siempre, un gusto. Sabes cuánto te quiero y cuánto te agradezco todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, igualmente. Por Ana y por mí. Un detalle insignificante. Belén, digo, desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista actual, tiene, me parece, que una relevancia inusitada. Belén está en Palestina. Exactamente. ¿Querés contar Belén, eso? Exacto. Belén está en Palestina. Y ahora están viviendo una situación muy crítica porque el 90% de los habitantes de Belén vive del turismo. Y ahora, a raíz de esta violencia de los terroristas de Hamás contra Israel y los ataques de Israel, entonces no hay peregrinación, por lo tanto la gente no acude a estos sitios y la gente se está muriendo de hambre. Muchos jóvenes, me decía un sacerdote franciscano que trabaja allí, están tratando de emigrar, aunque esto es muy difícil, ¿no? Belén se encuentra a 8 kilómetros de Jerusalén, hay que pasar un checkpoint que te autorizan a ingresar a Belén, porque Belén se encuentra dentro de Palestina. Claro. Pero es una zona pobre y también donde este año, incluso siempre que íbamos cerca de la Navidad, veíamos el árbol de Navidad y el pesebre de Navidad allí frente a lo que sería la municipalidad de Belén, porque hay también una consigna que el intendente de Belén siempre debe ser cristiano, porque Cristo nació en Belén, por lo tanto no puede ser un intendente musulmán. Digo, mucha gente ahora trata de irse y buscar nuevos horizontes porque lamentablemente Belén hoy en día es un lugar de tristeza y angustia. Claro, obviamente. De oración y de silencio, porque se va a celebrar en la intimidad el nacimiento de Jesús. ¿Papá Noel o Santa Claus? Esto es, también siempre hay una polémica. Bueno, ¿qué pasa con Papá Noel? Papá Noel es un invento de la sociedad comercial, porque había una sociedad, Lomen Company, americana, que se unió con Macy's. Macy's, para quienes no conocen Nueva York, es una gran tienda de 7, 8 pisos. O sea, Papá Noel no era de Coca-Cola. No, porque resulta que la fábrica, esta compañía, Lomen Company, se dedicaba a la compra-venta de renos. Entonces dice a Macy's, bueno, vamos a hacer acá un negocio. Vamos a hacer que nosotros publicamos un reno, o más renos, pero con un trineo con 2 o 3 renos, y al mismo tiempo hacemos propaganda al objeto de nuestra industria. Y entonces se unieron y le hacían propaganda también a Macy's. Eso es Papá Noel. Otra cosa y le pusieron un señor que repartía los regalos. Claro, un señor... entrado en grasas. ¿Cómo decimos? Entrado en carnes. Entrado en carnes, sí. Y con barba blanca. Exactamente, y que reparte regalos. Okay. Pero después Santa Claus tiene un origen cristiano. ¿Por qué? Porque hace referencia a Nicolás. Nicolás, que era un santo que nació en Asia Menor, después fue obispo de Mira y está sepultado en Bari. Por eso se llama San Nicolás de Bari. Y entonces este hombre quedó huérfano a los 19 años y tenía muchos bienes, su padre y su madre, y los repartió entre los pobres y entró al monasterio. Entonces, se viene a representar Santa Claus, Santa Nicolaus, como el que es generoso y viene a traer regalos. Aunque hay que decir también
A mí, en verdad, me molesta en cierta medida que para Navidad todos tengamos que llevar regalos y que tengamos que recibir regalos de todos. Es como una tradición, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo ¿Es digo... pagana? ¿Es una tradición pagana o...? No, porque viene a expresar también los dones que Dios nos viene a dar, ¿no? Okay. Pero digo, no sé si esa es la significación que se da hoy en día, porque nosotros vivimos una Navidad muy particular. Por ejemplo, a mí me da tristeza en cierta medida como antes en las vitrinas de los negocios se ponía el pesebre, se ponía el árbol de Navidad. El clima de Navidad, a mí me parece que año a año va como Va desapareciendo, decayendo, ¿no? sin duda, va decreciendo, sí, sí, sí. Y eso es muy triste, digo, pero lo importante es que también en esta sociedad en la cual nos encontramos, también vivamos la austeridad, ¿no? La austeridad también requiere, en cierta medida, saber compartir, y en este momento yo creo que tenemos que compartir sobre todo el pan, ya que estamos haciendo referencia a Belén. Sí. Nosotros salimos todos los días con un grupo de 18 jóvenes, alumnos, exalumnos de la UCA, que han sido alumnos míos, y salimos a la calle a distribuir cerca de 400 viandas. Cada vez más, ¿no? Cada vez más. Por ejemplo, en la época de pandemia, nosotros encontrábamos a 1 o 2 personas en los cajeros automáticos de los bancos. Ahora encontramos a 6, 7. Y además, yo siempre digo... En los cajeros, en cada cajero. En los cajeros, 6, 7, están amontonados. Una cosa de locos. Sí, por ejemplo, esto lo tendrían que ver los políticos, digo. No hay que ir con... ¿Y esto fue en estos últimos 10 días? No, esto es desde hace más de 4 o 5 meses. Esto lo constatamos. Por ejemplo, nosotros, al llegar a Plaza Congreso, ahí se nos van cerca de 200 viandas. Y después, por ejemplo, en la Plaza Miserere, ya prácticamente nos quedan muy pocas. Es decir, para ir al microcentro, claro, prácticamente ya no nos quedan viandas. Es un momento muy, muy difícil. ¿Te puedo pedir lo último? Sí. Una bendición a todos nuestros televidentes. Sí, con mucho gusto. Bendición significa desear y decir el bien, y eso es lo que expresamos y deseamos para todos. Y de manera especial, la bendición de Dios, que sea una bendición que nos traiga esperanza, porque es lo que estamos necesitando los argentinos, y también que nos ayude a ser libres, que no tengamos ataduras. Y para esto yo quiero repetir, Eduardo, una definición de esperanza que dio el político y también poeta, el primer presidente de la República Checa, Václav Havel, que decía, la esperanza no es el optimismo, no es la certeza de que las cosas van a ir bien, sino la convicción de que algo tiene sentido independientemente de los resultados. Y Charles Péguy, que era un poeta francés, él decía que las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las 2 mayores son la fe y la caridad, pero en el medio va tomada de las manos de la fe y de la caridad, la esperanza. Y es la que va saltando, es la que va dando fuerza, es la que permite seguir adelante. Vamos, no podemos detenernos, no podemos bajar los brazos, tenemos que caminar. Digo, recuperar el sentido de la esperanza. Hay un adagio latino que dice Homo viator sperectus, que lo que mantiene al hombre de pie es la esperanza. O sea, al desear el bien, la feliz Nochebuena, la feliz Navidad, estamos deseando también que la esperanza venga a anidar en el corazón nuestro, que el corazón sea un pesebre, pero en el pesebre hay vida, y cuando hay vida hay esperanza, y también libertad. Y para esto yo quisiera recordar algo que decía el poeta libanés Khalil Gibran, cuando expresaba, me han dicho, si encuentras un hombre esclavo y está durmiendo, déjalo dormir, porque tal vez está soñando con la libertad. Pero yo digo, si encuentras a un hombre esclavo, despiértalo, háblale de la libertad, para que despierto luche por ella. Gracias, padre. Gracias a ustedes, gracias. Te queremos. Gracias.